Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les damos la bienvenida a las sesiones programadas de capacitación sobre COVID-19 que organiza el CINSAE. En esta ocasión tenemos el privilegio de la presencia del doctor Alfonso Chávez, quien es jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Central y coordinador de terapias COVID-19 del Hospital General de México. Ok, en esta ocasión nos va a presentar el caso de apendicitis aguda en el contexto de neumonía por COVID-19. Esperemos que saquen todo el provecho de este caso que es, ya lo describirá el doctor, un caso único, una gran experiencia y agradecerles que estén con nosotros compartiéndola en nuestro programa. Y si hay preguntas sobre la marcha, les vamos a encargar que nos las escriban en la página de Facebook de Sinsae-MX para darle lectura y tratar de que el doctor nos dé su punto de vista. Los dejo con el doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Pavel. Buenas noches a todos. Es un privilegio estar aquí, un honor estar ante todos los intensivistas, internistas, urgenciólogos, anestesiólogos, enfermería, en fin, todo el personal de salud que se encuentra en este momento en lucha contra la infección de COVID-19. El caso clínico que se va a presentar el día de hoy corresponde a una paciente con diagnóstico de apendicitis aguda e infección por COVID-19. El desarrollo del tema es el siguiente. La doctora Anabel Lucía Vilches López, residente del segundo año de Medicina Crítica del Hospital General de México, hará la lectura y presentación del caso. Posteriormente, el doctor Abraham Razo Sánchez, presidente del tercer grado de cirugía general de nuestro Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, presentará el aspecto clínico y posteriormente la cirugía que se le realizó a la paciente. Posteriormente se realizará la presentación de la evolución y al finalizar una discusión. A lo largo del desarrollo del tema, es incierto porque no hay mucho en la literatura descrita sobre la correlación de apendicitis aguda e infección por COVID-19. Siendo esto, pues le cedo la palabra a la doctora Anabel Lucía Vilches, presidenta de Medicina Crítica. Doctora, por favor. Muy buenas noches. Es un honor poder compartir con todos ustedes el caso que pudimos atender en nuestro hospital. De hecho, la paciente aún está con nosotros. Vamos a empezar identificando a nuestra paciente, una paciente con las iniciales ROI, una paciente de 46 años del sexo femenino. Es originaria es originaria del Estado de México y residente también del Estado de México. Ella es ama de casa, ella tiene su escolaridad de secundaria completa, es soltera y de religión católica. Dentro de los antecedentes de esta paciente se investigó los antecedentes heredofamiliares, su carga heredofamiliar, los cuales estaban negativos, fueron interrogados y no había ninguno de importancia. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, pues ya los podemos leer. Una paciente que vive en una casa rentada, construida de materiales perdurables del área urbana del Estado de México con los servicios intradomiciliares. Están negados hacinamiento, zoonosis, los hábitos higiénicos, baño y cambio de ropa exterior e interior todos los días. No había nada relevante en sus hábitos dietéticos, no tiene tatuajes ni perforaciones, no está expuesta a biomasa y su esquema de vacunación completo para su edad. Dentro de los antecedentes personales patológicos, las enfermedades crónico-degenerativas están negativas con esta paciente, al igual que las alergias, antecedentes de transfusiones
de transfusiones, niega toxicomanía e ingesta de alcohol. Sin embargo, hay un antecedente importante, es el tabaquismo. Es una paciente que tiene un índice tabáquico de 10. Ella fuma desde los 20 años hasta la actualidad. Niega algún tipo de traumatismo. Dentro de los quirúrgicos tiene el antecedente de hace 13 años. Se le realizó una cesárea por una desproporción cefalopélvica. La paciente inicia su padecimiento actual el día 8 de abril. Inicialmente la paciente tuvo náuseas y las cuales posteriormente se acompañaron de vómitos, las cuales eran de contenido gástrico. Esto se acompañó de anorexia y en algún momento refirió fiebre inicialmente cuando todo empezó, la cual no fue cuantificada en ese momento. El día siguiente, el 9 de abril, la paciente, aparte de la sintomatología anterior, inició dolor abdominal. Este dolor abdominal de forma inicial se localizó en el mesogastrio. Fue un dolor de tipo progresivo y que en la escala de EVA era de 10 de 10. Sin embargo, ese mismo día la particularidad fue que el dolor migró hacia la fosa ilíaca derecha, asociado a los síntomas que ya describí anteriormente. Y los síntomas son tan intensos que el día 10 de abril ella decide acudir a una unidad hospitalaria de su lugar de procedencia. En esa unidad hospitalaria le realizan paraclínicos, los cuales no contamos con ellos porque fue en otra unidad. Sin embargo, refieren que le hicieron un examen general de orina, el cual se encontraba patológico, y por esta razón decidieron iniciarle amikacina, la cual recibió 2 dosis, clonixinato de lisina, fenazopiridina y metoclopramida, con lo cual la paciente refirió una leve mejoría de los síntomas antes descritos. A pesar de que hubo una leve mejoría, los síntomas no desaparecieron completamente y el día 14 de abril, aparte de los síntomas anteriores, la paciente se siente taquipneica, con disnea y nuevamente vuelve a tener otro pico febril. Por tanto, ese día decide acudir a otra unidad hospitalaria, donde es abordada inicialmente por dolor abdominal. En esa unidad hospitalaria se le realizan, aparte de los paraclínicos, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, en la cual, dentro de lo más relevante, ellos describen un proceso inflamatorio apendicular complicado y en la región basal izquierda y el segmento anterior pulmonar una imagen en vidrio deslustrado, la cual sugiere una neumonía atípica. Por esta razón, el día 15 de abril la paciente fue referida al servicio de urgencia del Hospital General de México, en donde fue valorada tanto por el servicio de infectología como por el servicio de cirugía general. A continuación, el doctor Abraham Razo va a describirles la evolución quirúrgica de la paciente desde que ellos la valoraron en el servicio de urgencia. La paciente inicialmente es valorada por nosotros, por el servicio de urgencia, de cirugía de urgencias. El servicio de cirugía en el Hospital General está dividido en clínicas. Tenemos un servicio de cirugía, de patología quirúrgica aguda, el cual está a las 24 horas valorando las urgencias quirúrgicas que llegan al hospital. Se nos realiza la interconsulta ya con una tomografía ya la cual sugiere un proceso apendicular, y a la exploración física, la paciente se encuentra en triage respiratorio, el cual se encuentra en el servicio de urgencias. Se nos realiza, nos realizamos la vestimenta apropiada para valorar a la paciente y encontramos a la paciente con puntos apendiculares positivos, McBurney positivo, Robson, psoas, obturador, Dunphy. Le calculamos la escala de Alvarado. Ahorita vamos a decir los paraclínicos, y posteriormente nos da un Alvarado de 9. Vamos a decir los estudios paraclínicos. En los campos pulmonares nosotros, inicialmente no encontramos una hipoventilación basal bilateral, la cual, posteriormente se comentará sus
se comentará esto. Los exámenes clínicos tienen una leucocitosis inicial. Estos son los de 13.6, neutrófilos de 11.1. Ahorita me llamó la atención porque tiene unos externos, los cuales imagino que los tiene el familiar. Llegó con 23.000 leucocitosis, de leucocitos. Neutrófilos de 11.1, igual llegó con los laboratorios externos con neutrofilia. Alteraciones otras, el sodio es 133.4 y únicamente la hemoglobina en 14.1. Los tipos de coagulación inicialmente están aquí. Sí, tenía un INR de 1. El porcentaje de TP inicialmente era de 53. Estos estudios laboratorios se sacaron posteriores. Y la tomografía podemos observar un engrosamiento del íleon terminal. Aquí se ve el íleon terminal. En la que está abajo a la izquierda se ve un engrosamiento de la pared, se ve un plastrón y una probable colección igual en fosa ilíaca derecha, la cual es sugestiva de un proceso apendicular. No se ve el apéndice, únicamente y se reporta como una probable apendicitis complicada. Estos son los hallazgos tomográficos por los cuales la paciente se refiere aquí al Hospital General. Son sugestivos de una neumonía atípica. Entonces, por lo mismo, en este momento se sugiere con un Alvarado de 9. Se sugiere, el único punto de Alvarado con el que no contaba la paciente, a pesar de una probable neumonía típica y una probable apendicitis, jamás contó con fiebre. Esto probablemente al cuadro de una apendicitis modificada por medicamentos, principalmente el antibiótico, y con esto se decide interconsultar al servicio de infectología y a la unidad de cuidados intensivos. Aquí se ven las imágenes sugestivas, la consolidación basal bilateral. Y bueno, dentro de los hallazgos de la cirugía encontramos un apéndice. El apéndice secal estaba retrosecal. No estaba perforado, pero estaba edematoso, eritematoso. Tenía aproximadamente 50 mililitros de pus en fosa ilíaca derecha. Tenía abundantes placas de fibrino purulentas durante todo el intestino delgado. Se realiza la adherenciolisis, se realiza la apendicectomía con técnica de Pouchet, es decir, únicamente se hace la ligadura y posteriormente se hace una invaginación con un punto en Z del apéndice secal. La base se encuentra respetada y se encuentra ligeramente eritematoso el útero y el anexo derecho. Se realiza con un protocolo para cirugía COVID en un quirófano aislado, en quirófano de trasplantes, ya con una previa valoración por unidad de cuidados intensivos y aceptación de la paciente para su ingreso. Se decide, se realiza el equipamiento tanto del equipo quirúrgico como del equipo de anestesiología y no se realiza una cirugía abierta sin el uso de electrocoterio como se refiere las recomendaciones internacionales para una cirugía COVID. Únicamente es esto y los dejo nuevamente con la doctora. Dando continuidad a lo que el doctor Abraham nos comentaba, aparte de los estudios paraclínicos que él nos refirió, también se le han tomado otro tipo de estudios. Durante la cirugía tomaron cultivo de líquido peritoneal y el área de bacteriología nos reporta el crecimiento de 3 gram negativos diferentes hasta la fecha. Ya tiene hemocultivos tanto periféricos como central, los cuales hasta el momento no tienen desarrollos microbiológicos. El día 16 de abril, que fue el día que ingresó a nuestra terapia, se le tomó cultivo a través de trampa bronquial para realizar el PCR para SARS-CoV-2
el cual el día 19 de abril ya tuvimos el reporte y está positivo. Asimismo, se envió una trampa a bacteriología para descartar que no hubiese algún otro proceso sobreagregado, proceso infeccioso sobreagregado, y hasta el momento va sin desarrollo, no tenemos ningún otro tipo de crecimiento bacteriológico. Al momento que la paciente se recibe en la unidad de terapia intensiva, bueno, les pido disculpas porque están un poco movidas los cuadros. Sin embargo, como les comentaba el doctor Abraham, la paciente se recibe directamente procedente del servicio, procedente del quirófano. La paciente viene aún bajo los efectos residuales de sedación y aún traía un RAS de -2. Estando ya en la terapia se optimizó la sedación y la analgesia. A pesar de que se reportó el uso de vasopresores durante la cirugía, cuando pasa con nosotros a terapia intensiva ya no traía vasopresores. Por telemetría no se observaron alteraciones del ritmo ni otro tipo de alteraciones cardiovasculares, no habían datos tipo perfusión tisular, traía un lactato de 1.5 y una saturación venosa central del 73%. Venía orointubada ya del servicio de anestesia, traía una cánula 7.5 de 7.5 centímetros de diámetro interno, fijada a 22 centímetros de la arcada dental. Se miraban adecuados movimientos ventilatorios, no había uso de musculatura accesoria y se conectó inmediatamente a ventilación mecánica invasiva. Traía en la parte gastrometabólica la herida quirúrgica, la cual era en la línea media infraumbilical, estaba cubierta con un apósito estéril y no habían datos de sangrado ni ningún tipo de secreciones. A la palpación sí gesticulaba dolor, pero aún venía bajo efectos residuales de la pseudoanalgesia. Glicemias normales, sin otro tipo de alteraciones metabólicas. Hasta ese momento se había cuantificado una uresis de 0.7 mililitros por kilogramo hora, un poco limítrofes en límites inferiores, y el total del balance iba negativo, contando el balance de urgencias y el de quirófano. Y al momento de recibirse en terapia central sí presentó fiebre de 39.5. En ese momento sin otro tipo de manifestaciones hemorrágicas, y los antibióticos que traía eran los que el servicio de infectología recomendó desde su valoración en urgencia. En su valoración en urgencia, el servicio de infectología recomendó iniciar ceftriaxona y metronidazol por el foco abdominal. Sin embargo, al ingresar a la terapia central, por el foco pulmonar que ya se sospechaba, se decidió adicionar claritromicina y oseltamivir, de tal forma que se pudiese manejar como un sospechoso de COVID-19. Y el día 19 de abril se inició la progresión de la ventilación mecánica con esta paciente. Dentro de su evolución desde su ingreso hasta el día de hoy, el día 16 de abril, como comenté, se suspendió la sedación con la intención de despertarla y se dejó solamente con buprenorfina. Estaba sin vasopresores y con un lactato de 1.1. Dentro de los parámetros ventilatorios estaba en modo asistido controlado por volumen, calculado a 6 mililitros por kilogramo de peso predicho, con una FiO2 al 40% y una PIP de 10, de tal forma que obteníamos una driving pressure de 10 y una distensibilidad estática de 40. El día 17 continúa sin sedación, sin embargo este día la paciente se observó distendida y gesticulaba dolor abdominal y lo refería. Asimismo estaba timpánica y había disminución de la peristalsis, por tanto decidimos no continuar progresando la ventilación mecánica, se inició nutrición parenteral y se reinterconsultó con el servicio de cirugía, los cuales en ese momento no encontraron urgencias quirúrgicas, por tanto pues solamente se mantuvo bajo observación. En ese momento también los flujos urinarios estaban en límites inferiores, ya estaban en 0.4 mililitros por kilogramo hora, por tanto se realizaron algunas
pruebas de respuesta a volumen y obtuvimos una variabilidad de pulso del 12%, una distensibilidad de vena cava del 48%, y esto aunado al hecho de que llevaba un balance negativo, se decidió continuar la reanimación con soluciones cristaloides y posterior a esto los flujos urinarios mejoraron significativamente. Lo que es la ventilación mecánica no hubo cambios significativos, básicamente los parámetros se mantuvieron bastante similares. El día 18 ya hubo mucha mejoría de la distensión abdominal y ya había peristalsis, por tanto decidimos continuar sin sedación y se le inició dexmedetomidina y continúa con la analgesia con buprenorfina. Ese día continúa sin vasopresores con un lactato de 1.3 y como podemos observar los parámetros ventilatorios van hacia la disminución, siempre en el mismo modo ventilatorio con una PIP de 8, una FIO2 del 35%, con un volumen tidal calculado a 6 mililitros por kilogramo de peso predicho, con lo cual obteníamos driving pressure de 10 y distensibilidades de 45. Prácticamente son parámetros muy similares. Y como podemos observar, ya el día 18 los flujos urinarios mejoraron significativamente. Ese día recibimos el resultado de la prueba de COVID, la cual es positiva. El día 19 de abril, la paciente estaba alerta, hemodinámicamente estable y se decide progresar a ventilación espontánea, la cual la toleró muy bien. Se le hicieron predictores de éxito de extubación, los cuales fueron positivos, y se realizó la prueba de ventilación espontánea, la cual también no hubo ninguna alteración durante la misma y se decidió extubar posteriormente y actualmente la paciente está sin ventilación mecánica, solamente con aporte de oxígeno por cánulas nasales. Aquí podemos observar el seguimiento de los paraclínicos, la tendencia de los leucocitos a disminuir a través de los 4 días que logramos graficar, que son los que lleva, bueno, hasta el día de hoy, 5 días ingresada con nosotros la paciente. Podemos observar los linfocitos, la tendencia siempre a la baja, y el resto de los parámetros, la verdad que no hubo algún cambio significativo. Y quisimos graficar los azoados, tanto la creatinina como la urea, porque hemos observado la tendencia a falla renal en este tipo de pacientes. Esta paciente hizo disminución de los flujos urinarios, sin embargo los azoados se mantuvieron dentro de límites normales en los días que ha estado hospitalizada con nosotros esta paciente. Y básicamente esta ha sido la evolución de la paciente durante los 5 días que lleva con nosotros. A continuación, el doctor Alfonso Chávez va a continuar sobre la revisión de la enfermedad de COVID y algunas complicaciones gastrointestinales. Muy bien. Buenas noches de nuevo. Como pueden ustedes observar a lo largo de la presentación del caso clínico, sí, efectivamente, desde que fue enviada de otra unidad hospitalaria al Hospital General de México con el probable diagnóstico de infección por coronavirus 19, se iniciaron todas las medidas. Fue valorada en el servicio de triage de urgencias de nuestro hospital. Ahí fue donde fue valorada por el servicio de cirugía general con los hallazgos que ya comentó el doctor Abraham. Y posteriormente, como sabíamos y podíamos detectar, lo que decimos es COVID hasta no demostrar lo contrario, efectivamente el hospital está reconvertido y los quirófanos del servicio de trasplantes son los que se han destinado para la cirugía de este tipo de pacientes. Posteriormente, se ha continuado con el tratamiento desde el servicio de urgencias en el posoperatorio inmediato y actualmente continúa todavía en tratamiento conjunto. Cirugía general, infectología y el servicio de terapia intensiva. Muy bien, revisando en la literatura existente hasta el día de ayer, pues es una complejidad terapéutica y diagnóstica el decir es una apendicitis aguda, si es acompañada o derivada de la infección por COVID o si son dos entidades distintas.
El dolor abdominal existe, pues sí, también en la infección por COVID. El dolor que dura más de 4 días se infiere que es una infección por coronavirus 19 o una complicación intestinal si se acompaña de diarrea. Probablemente también. Los episodios de vómito pueden inferir una complicación intestinal también y lo mismo puede suceder en COVID. Si todos pueden acompañar en sintomatología la infección por COVID, entonces, ¿cómo podemos diferenciar esta sintomatología de una enfermedad intestinal que tiene que resolverse quirúrgicamente? Revisando la literatura, pues son estos tipos de complejidades terapéuticas que se manifiestan y tenemos que tener en consideración las siguientes cuestiones. ¿Las constantes hemodinámicas son normales? ¿O cómo se debe traducir la ausencia de leucopenia y linfopenia? Que habitualmente pueden en algunos contextos decirnos que puede estar en una fase de anergia o bien una infección de linfopenia o infección por COVID-19 o bien enmascarado el cuadro de apendicitis por el uso de antimicrobianos y analgésicos previamente, considerando una infección de vías urinarias. Bien, también se comenta que el dolor abdominal se presenta infección por COVID. Sin embargo, un grupo francés, de la doctora Atelier, en un caso reportado apenas en el mes pasado, menciona lo siguiente, que tal vez las náuseas, el vómito, la diarrea y abdomen agudo puedan apoyar o descartar el diagnóstico de SARS por COVID-19 y apendicitis aguda. Por lo que en este momento, y si tenemos un paciente de estas características, lo recomendable es hacer una tomografía tóraco-abdominal, como la que se realizó en la paciente. ¿Por qué? Porque si la evolución es la siguiente, tenemos el dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, puede ser una infección respiratoria por COVID-19, probablemente, versus apendicitis aguda. La tomografía de abdomen de tórax y abdomen nos va a predecir si es la neumonía típica, si es una apendicitis aguda y en este momento dar el tratamiento específico. Ahora bien, estas manifestaciones gastrointestinales podemos decir que se derivan también de este breve bosquejo histórico que fue descrito y que se desarrolló en la provincia de Wuhan, en China, en diciembre de 2019, y que ha sido declarada una emergencia mundial. Es una pandemia con más de 2 millones de personas infectadas y más de 100.000 personas fallecidas. ¿Es una emergencia? Sí. Y habitualmente nos estamos refiriendo a los pulmones como órgano blanco de la infección por COVID. Sin embargo, se nos olvida que también el intestino, el hígado, que en algunos estudios preliminares se han reportado también estar infectados por el mismo coronavirus y que las moléculas virales se han empezado a describir en las biopsias de autopsias o bien de punciones por tubo. Quiero resaltar, y probablemente digan es que estás repitiendo estos datos: diarrea, náusea, vómito y malestar abdominal, acompañados de síntomas respiratorios, disnea, dolor torácico, cefalea, hipoxemia, fiebre, mialgias, artralgias, estado al ataque general, tos seca, pero algo que se describió últimamente, anosmia y pérdida del sentido del gusto, nos puede orientar hacia una infección por COVID. Pero algo muy importante, no dejemos de explorar a nuestros pacientes integralmente. Habitualmente lo que estamos haciendo es ver la ventilación mecánica, distensibilidades, compliance, etc. Sin embargo, el paciente también tiene abdomen, tiene riñones, tiene corazón, es músculo, es intestino. Entonces, es un todo el que debemos estar valorando a nuestro paciente. Ahora bien, en Estados Unidos, el primer caso reportado fue con signos gastrointestinales
y allí encontraron secuenciación del DNA viral que lo aislaron en saliva y biopsia del intestino bajo. El aislamiento extrarrespiratorio del virus COVID-19 se ha encontrado en estas autopsias, 90 que se han realizado en total en el mundo, predominantemente en el intestino. Ahora también hay una fuerte evidencia que el segundo sistema de infección de COVID-19 es intestinal. La clave es tener en consideración la sintomatología. Y actualmente las nuevas secuenciaciones identifican hasta un 79% de COVID-19 en el intestino. En esta se han identificado las dos líneas de coronavirus. La secuenciación descrita en un 79% son homólogos al SARS-CoV, identificada en el 2019, y las mutaciones son de aminoácidos. Ahora bien, las interacciones del virus son: 1. Es un reconocimiento del receptor, una unión a proteasas, con una fusión, y esta es la característica que se empieza a describir en las alteraciones intestinales, que hay una fusión de membranas en especial, donde se encuentran los receptores de glicoproteínas, son las proteínasas, y de igual manera compiten por el receptor ECA2, tanto en el tracto respiratorio, que ya ha sido bastante descrito, pero ahora se observa también en el intestinal. Y probablemente vayamos a decir, pues, ¿cómo ECA2 en el intestino? Se ha observado. Pero también en las biopsias de hígado, en el 60% de los pacientes infectados con COVID-19 se han determinado partículas virales, como lo pueden ver ustedes en la microfotografía, en donde hay en los espacios portales hay una proliferación ductal y hay una ausencia de hepatocitos, y en una micrografía de barrido pueden observar cómo está interaccionando el coronavirus dentro del hepatocito. ¿Y cómo deberemos interpretar la elevación de bilirrubinas, la hipertransaminasemia? Pues en un paciente con infección por COVID-19 no deberíamos descartar esta posibilidad. Se ha observado que en los hepatocitos se presentan apoptosis y mitosis espiculadas, pero algo también interesante, que es la prolongación de los tiempos de coagulación, que en un momento, si ustedes recuerdan, al inicio de la enfermedad se puede presentar un fenómeno protrombótico. Ya conforme va pasando la evolución de la enfermedad, si es que no la hemos podido recibir, delimitar, llega a presentarse esa falla orgánica múltiple. Y en ocasiones hemos comentado con mis compañeros, fiebres de 43.8 grados centígrados sí se están dando en estos pacientes, y cuando se presentan viene una falla orgánica múltiple, falla hepática, abdomen agudo o un pseudoabdomen agudo con distensión abdominal, que pueden inferir ya no solo la infección por coronavirus, sino también se nos olvida la translocación bacteriana, que ya ha sido descrita desde hace muchos años. Ahora bien, el mensaje puede ser la infección por coronavirus es respiratoria definitivamente. El doctor Amato mencionó dos tipos de afección pulmonar en una editorial reciente, pero también debemos de considerar, y aquí yo se los dejo a una pregunta: ¿realmente qué tanto deberemos de realizar una restricción de volumen, o bien realizando el aporte hídrico conforme a la medición de otras variables? Como vieron ustedes al principio en la evolución de esta paciente, deshidratación, cirugía, una apendicitis complicada, una sepsis abdominal, que se inició una reanimación hídrica, se inició la anticoagulación con enoxaparina, los antibióticos y el tratamiento prescrito por el servicio de infectología, la revisión de cirugía general y el tratamiento en conjunto con terapia intensiva. Creo que estamos todavía muy al inicio de esta descripción de la enfermedad a nivel intestinal.
Tal vez me pregunten por la biopsia. La biopsia se envió al servicio de patología, pero precisamente tarda en promedio 10 días de reportarse porque hay que hacer, si es necesario, estudios de microscopía electrónica para poder identificar la particularidad, como están viendo ustedes en la diapositiva, y en la micrografía, pero asociada al intestino, no al hígado como lo están observando. Bien, este es un video de la paciente del día de hoy, posterior a su estudiación. Yo creo que como médicos, enfermería, camillería, afanadores, pero también en este caso, y no a las autoridades que nos han dado todo el apoyo para que podamos darle la atención que requiere este paciente. Este es un video en donde la paciente se presenta para poder nosotros demostrar que el día de hoy, como mencionó la doctora Anabel, fue decanulada y hasta el momento su evolución ha sido adecuada. Este video fue realizado con autorización de la misma paciente. Y bueno, ustedes lo pueden ver, despierta, por fines de protección de ella, se puso ese cuadro para ocultar su rostro, pero ustedes pueden ver todo el equipo, el ventilador ya a un lado, le llamamos nosotros centinela todavía, pero si esta paciente evoluciona en estas próximas 24 o 48 horas, podemos regresarla del servicio y lo fundamental es que la podemos regresar a su entorno. Recordemos que tiene un hijo de 13 años y que ella es una madre, es una mujer que trabaja, es ama de casa, pero también regresarla a su familia y regresarla a la sociedad. Creo que es uno de los pocos eventos felices que estamos teniendo hasta este momento, derivado de la catástrofe que representa la infección por COVID-19 y cuando el paciente no responde a los tratamientos que en este momento todavía no están especificados. Pues si hay alguna pregunta, con todo gusto. He de comentarles que en la literatura hasta este momento solo encontramos los artículos de cirugía que hablan en qué sentido, en la protección del equipo quirúrgico dentro del quirófano para la cirugía de los pacientes. En ese mismo artículo de la Sociedad Española de Cirugía nos mencionan también que sí es posible dar un tratamiento conservador, pero siempre y cuando sea posible, colecistitis agudas, pancreatitis y enfermedad diverticular. Sin embargo, cuando hay que hacer este tipo de intervenciones por parte de cirugía general, pues realizarla y si sobre todo se realizan a tiempo, yo tengo la firme esperanza de que podemos lograr mucho por nuestros pacientes. Y pues gracias por su atención y estamos en espera de sus comentarios o preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente ponencia, a todos los presentes aquí, a todo su equipo. Hay una pregunta aquí que se menciona, es Emily MD. ¿De qué depende la falla orgánica múltiple que presentan los pacientes? Y a su vez agrega, ¿y qué otro tipo de pacientes han podido recuperar? Bien. ¿De qué depende la falla orgánica? Bien. Yo considero que, o hemos considerado, sobre todo en los pacientes que hemos observado, que hay 3 factores básicos. 1, el estado protrombótico. 2, y esto tal vez la mayoría me critique, pero considero que el manejo de restricción de volumen también puede ser una de las causas que pueden dar pie a una génesis de la falla orgánica múltiple. Y en el caso que nos ocupa una translocación bacteriana, si sumamos no solo la respuesta o la cascada de interleucinas que genera el virus como tal, y la respuesta inmune que se viene en la respuesta a la cascada de la apoptosis, ácido araquidónico, etcétera, que son sobre todo la fiebre
que es una de las condiciones que hemos observado en algunos pacientes, repito, hasta 43.8 grados centígrados, que no se puede tratar a pesar de que utilicemos antipiréticos farmacológicos como metamizol, el Tempra, los medios físicos, etcétera, y el paciente, soluciones frías en la reanimación, reposición de volumen por pérdidas insensibles, el paciente no se recupera. Y entonces, si a eso sumamos que algunos de ellos en forma súbita presentan deterioro respiratorio, hipoxemia, cuando vemos que la curva del índice de oxigenación se va incrementando, el paciente presenta fiebre, presenta insuficiencia respiratoria y viene un deterioro progresivo que en la mayoría de las ocasiones el paciente fallece. Yo creo que varios de los intensivistas, varios de los médicos que nos están escuchando han cruzado con este tipo de evolución en estos pacientes. Ok, hay otra pregunta de Perla Villa. Nos pregunta, ¿se le administró algún otro tratamiento en cuestión o relacionado a los esquemas para SARS-CoV-2? No, el esquema que les mencionó la doctora Anabel Vilches es el que se ha establecido. Aquí quiero mencionar que es disciplina. ¿Disciplina en qué sentido? Que si el servicio de infectología, que son los que tienen más experiencia en el manejo de los antibióticos, las asociaciones que se pueden presentar y las interacciones a favor o en contra de nuestros pacientes, podemos tener un mejor éxito al estar cambiando de un día para otro, o 8 días o 9 días de un esquema a otro. Es ahí donde también yo considero que la disciplina en este tipo de tratamientos es una parte del éxito o del fracaso. Ok, y Diego Tobar pregunta si el dímero D llamó su atención al ingreso. Claro que sí, 6.800, por eso este tipo de pacientes se deben, o los estamos nosotros dándole anticoagulación. ¿Anticoagulación en qué sentido? Usamos enoxaparina o cualquier otra heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas. En algún momento determinado en estos pacientes pudiéramos utilizar heparina no fraccionada, definitivamente también. Aquí lo que implica es con mayor control en cuanto a tiempos de coagulación, TPT e INR. Pero también aquí debo de destacar que en conjunto con el Servicio de Cirugía General, en qué momento ellos nos indican, ya puedes usar la anticoagulación para evitar que en el postoperatorio inmediato pueda haber un sangrado en el postoperatorio derivado de un tratamiento a nuestros pacientes. Consideramos, y ha habido reportes que se presentan microtrombosis venosas o una CID microvascular que puede ser posteriormente macrovascular y producir esa falla orgánica, no solo en los pulmones, sino también en el miocardio, y consideramos también que tal vez la fiebre central sea secundaria. Ok, muchas gracias. Rocío Natalia Gómez pregunta, ¿se utiliza dentro del protocolo anticoagulantes de manera rutinaria? Sí, en estos pacientes sí. Ok. Dentro de nuestro hospital, quiero comentar. En el hospital se ha estandarizado esto, porque somos varias terapias, somos ahorita convertidas la terapia respiratoria, la coronaria, la de infectología y ahora nosotros terapia central, y en esta noche estamos ya reconvirtiendo trasplantes. Entonces, nosotros tenemos que estar estandarizando los manejos si es que queremos llegar a un final, ojalá podamos decirlo feliz. Es un equipo multidisciplinario, los neumólogos, intensivistas, infectólogos, autoridades, cirugía general, que ahora es nuestro apoyo en esta reconversión, en donde en el tercer piso de la torre quirúrgica estamos también internando pacientes con infección por COVID que no requieren terapia intensiva. Ok, hay otra pregunta de Julio Bucio. Pregunta si ya cuentan con un estimado de tiempo posterior a la aparición de síntomas, ocurra la falla orgánica.
Sí, aproximadamente entre 6 y 7 días es cuando lo estamos observando. Ok. Hay otra pregunta aquí. Pupeya 1 pregunta, ¿se han utilizado soluciones frías por sonda nasogástrica para contrarrestar fiebre? Así es. Hemos utilizado todas las medidas que se han descrito, ya en ATLS, sobre todo en ACLS, que están ya aprobadas y las estamos utilizando. Ok, muy bien. Pues todos los comentarios que observo son felicitaciones al manejo, al excelente manejo, a este éxito. Es un caso muy importante, es un caso definitivamente para considerar una publicación por la evolución, por la presentación. De hecho, si buscamos en la literatura, tenemos muchas series, pero un reporte así realmente no, que yo recuerde, no he encontrado. Entonces, pues es una experiencia excelente. Quiero dar las gracias por parte del CINSAE por acudir con nosotros, por compartir este excelente caso. Hay que recordar que la Ciudad de México lleva un par de semanas de ventaja con respecto al resto de la nación, del país, así que este tipo de sesiones son excelentes, nos lo están agradeciendo mucho, hay muchísimos comentarios de otras terapias en las cuales aún no han llegado los pacientes o tienen 1 o 2 casos y este material está siendo de mucha utilidad. Por el momento pues sería todo, quisiera agradecerles y recordarle a todo el auditorio que tenemos, que ya es prácticamente todo el personal de salud, nos están siguiendo médicos adscritos, médicos residentes, personal de enfermería, inhaloterapia, realmente todas las personas se están sumando a ver los casos y todos están aprendiendo. Resalto este esfuerzo de México, me parece también que es el único país que se ha dado la tarea de realizar una difusión de la información de manera horizontal a toda la nación y de manera libre. Me parece que sí es el único país y lo voy a resaltar porque es algo muy valioso. Los esperamos aquí, recordarles que se está preparando ya otro caso por parte del Hospital General de México, muy interesante. Todavía no les adelantamos datos, solo les podemos decir que tiene que ver con pacientes embarazadas. Sí. Entonces aquí les pedimos que estén al pendiente y que nos acompañen con sus preguntas y con sus dudas y con sus comentarios. Muchísimas gracias, nos despedimos. La doctora. Buenas noches. Buenas noches.